Buenos días. Gracias a todos por venir a acompañarnos esta mañana y gracias a la Fundación La Casa que Ahorra por haber organizado esta jornada, porque más allá del estudio que hicimos, Zener Price, es muy interesante que lo compartamos y que le demos difusión. A mí me gustaría hacer simplemente una introducción al estudio, explicando qué es un estudio de coste óptimo, qué es un estudio de coste y qué aporta en el estudio al conocimiento del sector de la rehabilitación. Una de las barreras que hemos tenido siempre, los que hemos estado trabajando como vosotros en intentar justificar y argumentar la necesidad de una rehabilitación energética o de incorporar algunas medidas de ahorro de eficiencia energética en la edificación, es que se hacía un estudio, se hacía un análisis muy simplista de cuánto cuesta, cuál es el periodo de amortización, que estaba mal hecho, que era un análisis que decían, cualquier medida de ahorro de eficiencia me cuesta 100, ahorro esto, entonces el periodo de amortización son 10 años. Y esos cálculos, esa cuenta estaba mal hecha. Entonces, estos estudios de coste indican la metodología que hay que hacer para realmente poder comparar metodologías y poder sacar conclusiones reales, ¿no? Voy a empezar por las conclusiones. Así entonces os quito un poco ya la incertidumbre. Las conclusiones de mi charla son las siguientes. El establecimiento de los requerimientos mínimos de eficiencia energética, los estudios de coste óptimos son necesarios para el establecimiento de requerimientos mínimos de eficiencia energética desde el punto de vista óptimo económico. Es decir, los que están trabajando en el desarrollo normativo necesitan argumentos para saber dónde poner el listón, hasta dónde es razonable exigir un valor de transmitancia o una aportación mínima de renovables o lo que sea, ¿no? Entonces, este tipo de estudios ayudan para el establecimiento de esos requerimientos mínimos. Permite establecer comparativas objetivas en el proceso de toma de decisiones frente a diferentes medidas de ahorro y eficiencia energética. ¿Qué es mejor, invertir en sustitución de la caldera o invertir en la sustitución de carpinterías y vidrios? Bueno, pues depende de cada situación. Hay que hacer un estudio de costes para evaluar la idoneidad en cada caso de una u otra medida. Permiten también establecer la definición de conjuntos de medidas para la rehabilitación energética en vez de medidas aisladas. Todos sabemos que las medidas de ahorro de eficiencia energética en un edificio no se pueden evaluar una a una, porque si estamos incrementando el aislamiento, esa reducción de la demanda afectará luego al impacto que pueda tener la sustitución de una caldera. Entonces, los estudios de coste permiten establecer paquetes de medidas y comparar la efectividad de diferentes paquetes de medidas. También son necesarias o son útiles los estudios de coste para el establecimiento de políticas que fomenten la penetración de las rehabilitaciones profundas y, en concreto, de las rehabilitaciones hacia el estándar de edificio de energía casi nula. Especialmente la definición de los incentivos económicos, ya que estas prestaciones directas, para estas prestaciones, o bien directas o a través de incentivos fiscales. Permite establecer comparaciones entre Estados miembros de la Unión Europea. Quién está avanzando más y quién lo está haciendo mejor. Permiten el fomento de la I+D en el sector de la construcción mediante la adopción de tecnologías y soluciones innovadoras con mayor potencial de ahorro energético. Una brevísima introducción sobre el contexto energético europeo. Se acaba de publicar el informe de tendencias de la Agencia Medioambiental Europea con datos hasta 2014 y nos dicen que ahora mismo estamos en una reducción del 23% de gases de efecto invernadero respecto a la situación de 1990. Es decir,
hemos superado ya el objetivo del 20% que había para 2020. En cuanto a las energías renovables, estamos ahora mismo en una aportación de energías renovables en Europa de un 16%, frente a el objetivo de 20%, y bueno, pues estamos en el camino para conseguirlo. Y en cuanto a la reducción del consumo, estamos en un 11% más bajo de la situación que teníamos en 2005 y indica que podremos llegar efectivamente a esa reducción del 20%. Obviamente, esta reducción, digamos, estos datos tan buenos en el último informe tienen mucho que ver con la situación económica que hay en Europa y, digamos, el descenso en la actividad económica que ha habido en los últimos años. A nivel nacional, cada Estado miembro pues lo está haciendo, unos mejor que otros, unos bien, en general todos razonablemente bien, pero vemos cada país está dividido en este símbolo con 3 tercios, este icono. En los que están en color verde es que van bien, por el buen camino para alcanzar sus objetivos como país. Los que están en este amarillito claro están así, un poco casi llegando al objetivo, y los que están en color naranja son los que están más alejados, ¿no? Entonces, bueno, pues en el caso de España podemos ver cómo vamos bien en los objetivos, perdón, no lo he dicho, el de la derecha, objetivo de reducción de energía primaria, el de arriba, el de gases de efecto invernadero, y el de abajo a la izquierda, el de renovables. Entonces vemos cómo en España vamos bien en el objetivo de reducción de energía primaria, en el de reducción de gases, y no tan bien, vamos bien, el de renovables vamos bien, es decir, no estamos verdes por una décima o algo así, o sea, estamos prácticamente verdes, pero vamos bien. Y vemos, bueno, pues como hay países, diferentes países con diferentes situaciones, pero en general vamos con esas tendencias que os he dicho antes. En cuanto al mercado energético español, se ha comentado antes, aproximadamente el 30% del consumo de energía primaria en España se hace en los edificios. Aquí veis los quesitos. Transportes un 40%, industria un 26% y usos diversos un 35%, de los cuales servicios un 12% y residencial un 19%. Un tema clave para España y para Europa es la reducción de la dependencia energética exterior, como todos sabemos. En ese sentido, España va peor que la media de la Unión Europea. En la Unión Europea tenemos ahora mismo una dependencia energética del 54% en cuanto a energías fósiles, y en España esa dependencia se sitúa en torno al 70%. El sector de la edificación lo conocéis todos muy bien, mejor que yo. De los 17 millones de viviendas, de los 25 millones de viviendas que hay en España, el 56% se construyeron antes del Código Técnico del 79, de la NBCT 79, quiero decir, y solo el 7% del stock de viviendas que tenemos en España ha sido construido con los criterios técnicos del Código Técnico 2006 o 2013. Hasta 2007, la cuota de vivienda rehabilitada representaba solo un 4% de las licencias. A partir de 2008, la cuota aumentó hasta situarse en torno a un 11%. De todas formas, este dato de un 11% no se refiere a rehabilitaciones, exclusivamente rehabilitaciones profundas, se refiere a las licencias que han pedido para rehabilitación. ¿Cuál es el escenario normativo en el que estamos? Bueno, pues tenemos básicamente 3 directivas europeas que nos afectan: la Directiva de Eficiencia Energética en los Edificios, la EPBD, la Directiva Europea de Eficiencia Energética y la Directiva Europea de Energías Renovables. Algunos puntos claves y que enlazan y que tienen sentido dentro del contexto de esta charla son estos. El artículo 4
de la EPBD, de la Directiva de Eficiencia Energética en los Edificios, exige a los Estados miembros la presentación a la Comisión Europea de un informe periódico, cada 5 años o menos, relativo a los requerimientos mínimos de eficiencia energética establecidos de acuerdo al cálculo del coste óptimo. Ese cálculo de coste óptimo luego lo explican en el artículo 5 y se establece la metodología en ese reglamento delegado. Es decir, ya en la EPBD ya te hablan que se tienen que establecer unos requerimientos mínimos los Estados miembros de acuerdo a la metodología de coste óptimo. Esa metodología de coste óptimo se basa en establecer una comparativa objetiva de diferentes paquetes de medidas de mejora de eficiencia energética, comparando su coste global y su consumo de energía. En esta línea existen diversos proyectos en los que CENER ha participado, luego hablaré de ellos, algunos, así como el propio informe presentado a la Comisión por parte del Ministerio de Fomento. Por otra parte, el artículo nuevo también de la EPBD es la que habla del estándar de edificio de consumo de energía casi nulo, que ya sabéis que estará en vigor a partir de 2018-2020 y en el que no vamos a entrar ahora. En cuanto a la Directiva de Eficiencia Energética, en el artículo 4 especifica que los Estados miembros deberán establecer una estrategia a largo plazo para movilizar inversiones en la renovación del Parque Nacional de Edificios Residenciales y Comerciales, tanto de uso público como privado. Es decir, esto es el artículo 4 de la Directiva de Eficiencia Energética exige a los Estados miembros el desarrollo de esa estrategia a largo plazo de rehabilitación. Dicha estrategia debe comprender políticas y medidas destinadas a estimular renovaciones exhaustivas y rentables en relación con el tipo de edificio y zona climática, entre ellas renovaciones profundas por fases. El plan estratégico, en el caso de España, el Ministerio de Fomento presentó en junio de 2014, del año pasado, su informe Estrategia a largo plazo para la rehabilitación energética en el sector de la edificación en España, donde se recogen todas las medidas promovidas para la rehabilitación energética de edificios. Hay que decir que además ese informe fue evaluado muy positivamente por la Comisión Europea y bueno, pues nos pusieron como ejemplo de un informe que estaba bien hecho. Vale, ¿qué es el coste óptimo? Conceptos generales. Si nosotros tenemos en un eje de ordenadas el coste global de euros por metro cuadrado de los edificios, vamos a ver, empiezo. Cada uno de estos puntitos es un edificio que tiene un paquete de medidas de mejora de eficiencia energética. Gracias a ese paquete de medidas que se ha establecido, en el eje de abscisas tenemos la energía, la demanda de energía primaria, y en el eje de ordenadas el coste global. Por lo tanto, en los paquetes de medidas que tengan un menor coste global son los edificios, los paquetes de medida que tienen una rentabilidad óptima. Pero eso no quiere decir que sean los que menos energía consumen, sino son los que tienen una rentabilidad óptima entre inversión y ahorro. Los que están aquí en la izquierda, los que más se acercan al cero de la energía consumida, son los que están en la zona del Nearly Zero Energy Building, son los edificios que están en la zona del mínimo consumo. Pero eso no quiere decir que tengan la rentabilidad óptima, porque puedes tener un edificio que tenga un cero patatero por aquí, pero que sea muy caro su coste global. Hay que entender que el coste global, lo que estamos evaluando aquí, no es el coste de la medida, sino el coste de la inversión inicial, coste material más instalación, los honorarios, los gastos generales, beneficio industrial, impuestos, coste anual de funcionamiento, coste de la energía, coste operacional, coste de mantenimiento, coste de sustitución en el caso en función de la vida útil de la medida, coste de eliminación si procede, es decir, es el coste global de la inversión que va a ser necesaria para esa situación
inversión inicial más el gasto que vas a tener en energía, más el gasto que vas a tener en mantenimiento, etcétera, etcétera. Y esto es lo que normalmente no se hacía cuando te hacían ese cálculo patatero de coste de la inversión, ahorro. No se tenía en cuenta la energía, ni el coste de mantenimiento, etcétera, etcétera, ¿no? Algunos ejemplos. Este, por ejemplo, es un ejemplo sacado del proyecto Entrance, en el que CENER participó. Un caso para un edificio en Madrid, una rehabilitación de una oficina. Estos son diferentes, cada uno de estos son diferentes paquetes de medidas que se han simulado, digamos. Cada uno de estos paquetes de medida conlleva una demanda de energía primaria. Desde este que tiene una demanda de 5 kilovatios hora por metro cuadrado año, hasta este que tiene pues 300 y pico, ¿vale? Cada una de estas medidas tiene asociado un coste de la inversión, que es este morado, más otros costes, más el coste de la energía. El coste de la energía es este azulito. En este caso, este marrón era el coste de la fotovoltaica integrada, con lo cual, de la suma de todos los costes, deduciéndole, digamos, lo que te producía la fotovoltaica, se situaba esa barra negra que es el coste total. El coste total de inversiones, gastos, más gastos de energía, etcétera, etcétera. Por lo tanto, vemos que aquí, en este caso, este edificio, que es un edificio casi cero, que consume 5 kilovatios hora por metro cuadrado al año, realmente su coste global está por encima de los 1.000 euros por metro cuadrado. Es decir, hacer funcionar ese edificio ha llevado más de 1.000 euros por metro cuadrado, teniendo en cuenta las inversiones y año. Las inversiones en la inversión inicial, más este no tiene gasto de energía apenas, pero la inversión inicial ha sido muy grande. Si nos vamos a este otro extremo, este otro edificio tiene un consumo de energía muy grande, apenas hizo inversiones iniciales y, como consecuencia, tiene un gasto de la energía muy grande. Su coste global está por aquí, pues estará en los 600 euros por metro cuadrado. ¿Dónde está la situación de rentabilidad óptima? Pues en esta zona donde el punto más bajo y se llega a un equilibrio entre una inversión inicial y unos gastos de operación y mantenimiento razonables, con un consumo de energía razonable y que haga que la suma de los dos pues, nos sitúe por aquí. Otra de las utilidades que tienen estos estudios de costes es poder evaluar realmente, comparar tecnologías y digamos, idoneidad de diferentes tecnologías en diferentes situaciones. Por ejemplo, estos son decenas de miles de simulaciones de edificios en Madrid, viviendas unifamiliares rehabilitadas. Los puntitos azul claro son edificios sin recuperador de calor y los edificios con puntitos oscuros son edificios con recuperador de calor. Entonces, de la situación de cada una de esas simulaciones, pues se ve que los edificios con recuperador de calor, los azul más oscuro, tienen un coste global. Los edificios sin recuperador de calor, ya me parecía, los edificios sin recuperador de calor tienen un coste global un poco inferior que los paquetes de medidas que incluyen recuperador de calor. Pero, sin embargo, tampoco se ve una tendencia clara en que en ese caso el recuperador de calor haya supuesto un ahorro claro en energía primaria. Es decir, la nube de puntos azul clarita no está más a la izquierda de la azul oscura, ¿no? Entonces, para ese caso, resulta que el impacto del recuperador de calor no hay evidencia de que haya supuesto un ahorro de energía, pero sí son un poquito más caras en las medidas que incorporan recuperador de calor. Aquí a la derecha tenemos
El mismo caso donde comparamos la idoneidad de integrar fotovoltaica o no. Entonces vemos cómo realmente, con renovables es el azul clarito, con fotovoltaica es el azul clarito, sin fotovoltaica es el azul oscuro, y vemos cómo realmente no hay una diferencia entre coste global, no hay una diferencia, cuestan exactamente los paquetes de medida que tienen fotovoltaicas y los que no la tienen cuestan lo mismo. Eso lo que significa es que se ha llegado a más o menos un equilibrio entre lo que cuesta instalar la fotovoltaica y lo que te produce, pero, sin embargo, sí se ve que los que llevan fotovoltaica están desplazados hacia la izquierda y están en la zona de menor demanda de energía primaria, menor consumo de energía primaria. Insisto, para que nadie se dé por aludido, estáis aquí gente de todas las empresas, esto es para este caso concreto de este edificio en Madrid. No se pueden sacar, lo traigo como ejemplo. Por ejemplo, más análisis que se pueden hacer. Esta columna de la izquierda son los resultados de las simulaciones en las zonas de mínimo consumo. Entonces, si analizamos esos datos, pues podemos ver, por ejemplo, que para generación de calefacción, generación eléctrica para calefacción, más del 60% de los edificios que están en la zona de mínimo consumo incorporan una solución de bomba de calor. O sea, más del 60% de los edificios que están en la zona de mínimo consumo incorporan una solución de bomba de calor. Lo mismo para refrigeración. ¿Qué más? Aquí, en los emisores, los elementos de calefacción, pues aquí las conclusiones es que aproximadamente el 60% de los edificios que están en la zona de mínimo consumo tienen como elemento difusor de calefacción fan coils o splits, frente a un 40% que tienen suelo radiante. Esta es en la zona de mínimo consumo, los edificios que consumen menos. En la zona de mínimo coste, los que tienen un menor coste global, pues vemos que, por ejemplo, en este caso, el porcentaje de edificios con un mínimo coste que tienen fan coils es un poco superior al que tienen suelos radiantes. Bueno, estos son miles de análisis que se pueden hacer y que realmente tenemos la garantía de que estamos haciendo la comparación bien, teniendo en cuenta todos los factores que influyen para poder hacer la comparación correctamente en cuanto a la comparación de las tecnologías. ¿Para qué sirve también? Bueno, pues para ver, como os he dicho antes, para que los encargados del desarrollo normativo tengan criterio a la hora de saber hasta dónde pueden pedir en una norma. ¿Dónde está la lógica? En ese sentido, pues, por ejemplo, a nosotros el IDAE nos encargó hace unos años un estudio para que analizáramos dónde estaba el punto de rentabilidad óptima de las diferentes tecnologías renovables en las diferentes zonas climáticas en España, porque ellos querían, la Administración, el Ministerio de Vivienda en ese momento, quería intensificar las contribuciones y las exigencias en cuanto a incorporación de energías renovables en edificación, pero necesitaban saber dónde estaba el punto donde era lógico, porque no querían pedir cosas que no tuvieran sentido desde un punto de vista económico. Entonces, bueno, pues en ese sentido nosotros para IDAE hicimos un estudio analizando la eficiencia de la medida y el coste. Ese tipo de estudios se hacen con estas reflexiones se hacen con estos estudios. Por ejemplo, se puede ver dónde está el Optimal Winter Energy Demand, las demandas de calefacción, las demandas de calefacción, dónde está el punto óptimo
inversión y gasto frente a ahorros, frente a dónde es lo que requieren las normativas. Con lo cual, bueno, pues se puede saber hasta qué punto la normativa pues, es exigente o todavía se puede pedir un poco más sin que penalice al usuario en demasía, ¿no? Se pueden hacer estudios comparativos entre países. Aquí, por ejemplo, aquí tenemos Austria, Bulgaria, República Checa, Finlandia, Francia, Alemania. Cada uno de esos países están analizando 3 escenarios diferentes de rehabilitación. Es decir, ¿qué pasaría si rehabilitáramos un tanto por ciento el punto está, el punto ese gordo es el tanto por ciento el escenario el objetivo de edificios rehabilitados. ¿Qué pasaría si consiguiéramos rehabilitar en un plazo que fuera el 50% de los edificios, el 70%, el 85%, y de esos pudiéramos hacer la verde es una renovación profunda, la azul una renovación media y la beige está una renovación ligera? Permiten hacer análisis de la inversión necesaria para cada uno de los escenarios para alcanzar esos objetivos. Es decir, oye, tenemos el objetivo de rehabilitar el 50% de nuestro stock inmobiliario en 20 años. Vale, ¿eso cuánto va a costar? Eso hay que saberlo. Entonces, estos estudios te permiten saber cuál es la inversión necesaria para esos diferentes escenarios y prever también, lógicamente, pues qué ayudas, qué incentivos, cómo se puede, qué mecanismos se pueden articular para conseguir eso. Otros diferentes estudios, lo hicimos en el proyecto Revilicia, la transformación de edificios existentes hacia edificios de consumo de energía casi nulo, donde vimos el sobrecoste partiendo de un coste de una rehabilitación estándar, el esfuerzo que había que hacer para alcanzar el consumo de energía casi nulo, qué sobrecoste significaba. Sí, entonces, bueno, pues aquí veíamos que para alcanzar un ahorro de un 40% respecto al caso base, que en este caso era cumplimiento del Código Técnico de 2013, creo que era ya, 2006. Ah, bueno, es verdad, sí. Bueno, una reforma base, pues aumentar un 40% el ahorro frente de la reforma base significaba un 50% del sobrecoste. Y aquí, bueno, pues nos íbamos hasta que aumentaron el 80%, pues nos íbamos a sobrecostes del 250%. Eso nos permite sacar conclusiones, por ejemplo, en este caso, esto era un paquete de medidas, un paquete de medidas 4, el paquete de medidas 5, las barras rosas son la inversión necesaria en medidas sobre envolvente para reducción de la demanda y las grises el gasto asociado a las medidas activas. Entonces, bueno, pues las conclusiones son evidentes. Aquellos edificios que invierten más en medidas activas, en medidas pasivas, el esfuerzo que tienen que hacer luego en medidas activas es inferior y, en general, bueno, pues sale, en este caso que estudiamos, salía más rentable invertir en medidas pasivas bastante más que en medidas activas. Vuelvo a terminar, vuelvo a decir las conclusiones para terminar. Como resumen, los estudios de costes interesantes para establecimiento de cuáles son los mínimos requerimientos en eficiencia energética, para hacer análisis comparativos entre diferentes medidas, diferentes soluciones y tomar decisiones, para la definición de paquetes, de conjuntos de medida, más allá de soluciones aisladas, para ayudar en la toma de decisiones, en el establecimiento de políticas que puedan fomentar la penetración de rehabilitaciones profundas, comparativas horizontales entre Estados miembros, fomento de la I+D, porque puedan identificar, digamos, tendencias buenas en tecnologías que quizá ahora no están maduras. Y con esto ya termino. Muchas gracias.